Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto? En el video anterior nos fuimos de viaje a Betania, ¿no? A esa cena que Simón, el leproso, había ofrecido a Cristo. Pero no les llevé allá solo para hablar de la cena, o del perfume, o de María, o de Marta, o de Lázaro, o de Judas. Por supuesto que hay mucho que decir de ellos, pero los llevé también para que nos asomáramos a algunos detalles de esa última semana antes de la muerte de nuestro Señor. Así que acompáñame a seguir el recorrido. Ahora, hay dos momentos en la Biblia en que se nos dice que Satanás entró en Judas. Uno de ellos se nos dice que fue cuando se acercaba el Pesaj, cuando se acercaba la fiesta de la cena pascual. Es decir, fue antes de esa fecha. Pero la otra mención nos dice que fue hacia el final de la cena del Pesaj. No es que haya una contradicción cronológica. El problema es que muchos leen esta declaración como que a partir de ese momento Judas comenzó a pecar. Pero no, Judas ya pecaba antes de ambas fechas. Él era un ladrón disfrazado. Era un lobo con piel de oveja. Por lo menos, un año antes de la crucifixión, la Biblia nos dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Cuando leemos que en el principio era el verbo, no significa que después dejó de serlo. El griego tiene tiempos gramaticales que no siempre corresponden a nuestro idioma. Así que aquí leemos de algunos que eran los que no creían y de uno que era quien lo iba a entregar. Pero no lo leamos como si describiera un tiempo gramatical, sino más bien como algo que describe a una identidad, como una etiqueta. Esos son los que no creen y ese es el que le entregará. Pero esos ya son los incrédulos y ese ya es el traidor. Ellos ya dudaron, ese aún no lo hace, pero ya son. O sea, ya es el que lo entregará. Aún no comete el acto, pero su identidad ya es eso. Alguien quizás diga que estoy estirando el texto. No, ese es el sentido del griego. Y queda más claro unos cuantos versículos después, cuando Cristo asegura que Él escogió a sus 12 y que uno de sus 12 es diablo. Lo dice en tiempo presente y todavía no sucede la traición y falta mucho todavía. Pero aquí hay algo interesante y quizás hasta importante, porque la Biblia nunca nos revela el nombre de ese ser malvado. Nunca. Nos habla de sus características, pero nunca le nombra. En Génesis y en Apocalipsis, ese ser malvado es la serpiente. Y eso quizás también sea una traducción limitada porque el mismo término también se usa para referirse a alguien que hace hechizos. Y esa serpiente en Apocalipsis es también el dragón. Y mira esto, también leemos de él, de ese ser despreciable, como lucero de la mañana. En griego es fosforos y tampoco es un nombre sino una alusión al planeta Venus, es decir, a esa, entre comillas, estrella que aparece cerca del sol antes que él salga. En el Antiguo Testamento, en Isaías 14 particularmente, se le asocia con ese ser espiritual caído y malvado, porque fue el primero de todos los seres creados. Pero luego ese mismo término se usa también para Cristo en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 1 y en Apocalipsis 22 específicamente. Porque Cristo fue el resplandor que brilló y rompió la oscuridad cuando el hombre estaba en tinieblas, anunciándonos que la mañana llegaría.
Pero cuando tomamos un término para describir una característica y lo convertimos en un nombre, vamos a batallar en muchos pasajes, como este en particular, para explicar por qué el mismo término se usa para el enemigo de nuestras almas como para el salvador de nosotros. En Job 1, Primera de Crónicas 21 y Zacarías 3, encontramos a ese ser malvado referido como Satán o Satanás. Es el mismo término que después utilizaron los apóstoles para referirse a nuestro enemigo espiritual. Pero Satán o Satanás no es un nombre, significa oponente, alguien que se opone a nosotros. Por eso Cristo usó ese término en Mateo 16:23 para referirse a Pedro. A ese ser malvado también se le refiere como antídicos, un término que en la Biblia suele traducirse generalmente como enemigo. Y también se usa para referirnos a personas, pero más bien que enemigo significa adversario legal. Es alguien que te acusa o que habla contra ti en un juicio. Pero eso que se traduce como enemigo tampoco es un término exclusivo para hablar de ese ser malvado espiritual. Y se usa también el término diabolos, diablo, que tampoco es un nombre. Se usa más bien para referirnos a un calumniador, a alguien que usa su voz para lastimar, para difamar, para destruir el carácter de alguien o de algo. Como aquello que hizo Judas cuando acusó a María de desperdiciar perfume. Cuando aquí leemos que Judas es diablo, no significa que él es ese enemigo espiritual que se disfrazó de humano y se infiltró entre los discípulos como uno de ellos. No, pero tampoco necesitaba hacerlo, porque encontró una puerta abierta en el corazón de Judas. Una puerta que supo utilizar para sembrar críticas, difamaciones, conflictos, pleitos, divisiones y eventualmente costarle caro al que la había dejado abierta. Pero Jesús sabía desde el principio que Judas había abierto una puerta y que el enemigo había entrado. Pero no lo lean como un asunto de posesión demoníaca, porque eso no es lo que describe la Biblia aquí. El término original no habla de dominio, sino de acceso. El pecado de Judas, los vicios de Judas, los apetitos carnales de Judas, todo eso que Judas no resolvió, fueron una puerta abierta que dio acceso al enemigo. Pero pongamos atención al versículo de arriba, donde nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua, y mira el versículo 2, dice que los sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Voy a repetir algunos detalles porque quiero grabarlos en tu mente. Marcos 14 dice que ese complot sucedió 2 días antes de la Pascua, es decir, 4 días después de aquella cena en Betania. Y luego leemos aquí, entonces Satanás entró en Judas, o deberíamos leer, entró de nuevo en Judas. Porque desde la cena en Betania, Judas había concebido la idea de que iba a entregar al maestro, y solo le faltaba la oportunidad. Por eso aquí, en el versículo de abajo, leemos a Cristo dándole esa oportunidad que él tanto ansiaba. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Para qué le buscas? ¿Eso quieres? ¿Eso es lo que te apetece? ¿Eso es lo que anhelas? Hazlo. Ve, traiciona. Porque eso quieres. Porque eso eres. Hazlo. Pero el plan de Dios sigue intacto a pesar de cualquier Judas. Pero Judas, tú eres quien camina hacia la muerte, hacia la vergüenza, hacia la culpa, hacia la destrucción. Pero el enemigo te ha hecho creer que hay placer, que hay ganancia, que hay deleite en lo que estás haciendo. Hazlo, porque esa es tu naturaleza. Eres un hijo de perdición. Así se refirió Cristo a Judas en Juan 17:12. Pero no quiero detenerme mucho en Judas. Lo que sí me interesa ahorita es que recuerdes la cercanía que hay entre Jerusalén y Betania.
separados solo por un monte muy famoso en las Escrituras. Y Cristo estaba en Betania, en esa cena a la que quiero que regresemos. Y voy a usar la narración de Juan porque en los primeros versículos de Juan 12 nos habló de ella. Pero luego nos dice: entonces la gran multitud de judíos, que después se nos aclara que habían ido a Jerusalén para celebrar allá la Pascua. Acuérdense que está cerca la Pascua. Esa multitud en Jerusalén se enteró de que Jesús estaba ahí, en Betania, y vinieron a Betania. Querían ver a Jesús y querían ver a Lázaro. 6 días antes de la Pascua hay una cena en Betania. En nuestro calendario sería un viernes y ese mismo día llega una multitud de gente que quiere ver a Cristo y a Lázaro, que era evidencia de Cristo. Por eso Lázaro era incómodo, porque su testimonio molestaba a las esferas del poder religioso. Ellos odiaban a Cristo, pero Lázaro era la evidencia de que ese hombre que los religiosos odiaban, en verdad era quien decía ser. Y la multitud se emocionó al ver ese testimonio. Luego la multitud regresó a Jerusalén. Y al día siguiente, que en nuestro calendario sería un sábado, ahora es Jesús quien va a Jerusalén. Y la multitud se enteró. Así que cuando él llegó, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle cantando Hosana. Y no me puedo detener mucho aquí porque nos alejaríamos del asunto de hoy. Pero aquí sucede algo muy interesante, porque eso ahí que pasa desconocido para la mayoría de nosotros está conectado con la última de las fiestas, la del Sukkot. Cuando en el último día de esa gran fiesta se agitan palmas y se canta el Hosana Rabá, el gran Hosana. Pero no puedo detenerme en esto porque hay otra cosa a la que quiero llegar. Pero recuerden que esto pasó 5 días antes de la Pascua, o sea, 4 días antes de la última cena. Porque ese año Cristo la comió un día antes, porque Él estaría muerto al momento en que la fiesta se estuviera festejando. Así que 5 días antes de la Pascua, la multitud se lanza en alabanzas a Cristo y los religiosos se enojan. 5 días antes del banquete pascual y ellos están enojados con el Cordero de Dios. Por eso es que 3 días después, lo que sería un martes, 2 días antes de la Pascua, ellos conspiraron para matarlo. Pero querían hacerlo después de la Pascua, porque tenían miedo de esa multitud que elogiaba a Cristo. Pero Judas fue el medio para que ellos pudieran matarlo antes de la Pascua. Así que 2 días antes de la Pascua ellos están conspirando y Judas va con ellos y ofrece entregarles al Señor. Y aún así, un día después, está sentado a la mesa con Cristo como si nada, como si fuera uno más de nosotros, y con un cinismo y una hipocresía increíbles se atreve a preguntar: ¿seré yo como los demás? Cuando él ya había conspirado para entregarle y solo estaba buscando la oportunidad de hacerlo y de cobrar esas 30 monedas de plata, porque un perfume de 300 monedas de plata lo hicieron indignarse, ¿lo recuerdan? Pero bastaron solo 30 monedas para que traicionara al Hijo de Dios. Ahora, estamos reflexionando alrededor del fruto del Espíritu, desde lo que leemos en Gálatas 5, 22 y 23. Y hasta aquí puedes preguntarte: ¿y qué tiene que ver todo esto que hemos dicho hasta aquí con eso en Gálatas 5? Bueno, es que hoy quiero poner atención al amor como un elemento en el fruto del Espíritu. Pero quiero mostrarles ese elemento en la vida de nuestro Señor. Porque Juan 13 comienza con unas palabras muy particulares. Parecen no decir mucho y a la vez dicen todo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos dice que Cristo amó a los suyos desde antes, cuando ellos estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Fue un amor que nos enseña a amar
Porque el amor bíblico, no se trata solo de sensaciones, más bien de compromiso, de un pacto, de una entrega, de una lealtad, de una convicción de hacerlo todo lo que tengamos que hacer por proteger a quien amamos y sacrificarnos por el bienestar de quienes amamos. Y no estoy diciendo que no haya emociones en eso, porque por supuesto que las hay, pero no son el vehículo conductor. No hacemos el sacrificio porque sentimos. Por supuesto que ese amor de la Biblia se siente, pero se siente porque de antemano hay un vínculo especial. Cuando Marcela, mi hija mayor, nació, había un piso enorme en aquel hospital, un piso lleno de bebés de todos los colores y complexiones. Pero cuando aquella enfermera se detuvo frente a mí con mi bebé, fue como si el tiempo literalmente se hubiera detenido. Recuerdo cada segundo de ese momento. Y ahí, solo con verla, sus ojos en los míos y yo lleno de lágrimas en los míos, sabía que podía proteger a esa criaturita hasta las últimas de mis gotas de sangre. Y la acababa de conocer. Pero lo supe desde ese momento, que mi dolor, que mi cansancio, que mis planes, que mis emociones, que todo pasaba al asiento de atrás. Estaba rodeado de otros bebés, pero este era diferente, porque ella era mi bebé. Y a partir de ese vínculo brotaron las sensaciones. A eso me refiero, que el amor no brota de sensaciones. Hay un vínculo y de ese vínculo siguen las emociones. Cristo sabía que su hora de morir había llegado. Y en vez de pensar en sí mismo, buscó a los suyos, a aquellos por quienes iba a morir. Y aunque parece una mera repetición de conceptos, no lo es. A los que amaba, los amó hasta el fin. Quiere decir que los amó mientras ellos eran mundanos, y los amó cuando ellos ya eran apóstoles. Los amó mientras era vitoreado y los amó mientras era traicionado. Los amó mientras comía esa última cena con ellos y los amó cuando caminaban por las rutas de Galilea o de Judea, riendo o platicando o discutiendo. Los amó cuando los rodearon y los amó cuando prácticamente todos se habían alejado por miedo. Los amó en aquella balsa y los amó cuando él iba solo hacia el Calvario. Los amó y los amó hasta el fin. Y al amarnos así, nos exige luego amar como él amó. Por ejemplo, a los esposos nos pide amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y por ese amor, Él se sacrificó por ella. Por eso el hombre de Dios con gusto da su vida a su mujer, no porque ella sea perfecta, porque la iglesia tampoco lo es. Pero Cristo tiene un pacto con ella, y el hombre tiene un pacto con esa mujer. Y por ese compromiso, por ese pacto, Él es capaz de dar la vida por ella y es capaz de morir a sí mismo, a sus gustos, a sus anhelos, a sacrificar su dolor, su tiempo. Pero quiero que notes conmigo algo más que sucede en este mismo capítulo de Juan 13. Ya hemos contado la historia, pero notemos algunos detalles que Juan platica. Nos dice que después de comer el pan, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nosotros ya sabemos lo que quiso decir, pero los que estaban en la mesa no lo entendieron. Incluso pensaron que las inquietudes de Judas de supuestamente ayudar a los pobres habían sido finalmente atendidas por el Señor y que Judas ya iba a poder ayudar a los necesitados. Sí, cómo no. Pero pon atención a la frase que sigue. Es muy importante para entender algo. Dice que Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Pon atención a lo que Juan está diciendo. Están a la mesa, están comiendo la cena pascual y Judas apenas comió el bocado, se levantó y se fue. ¿Por qué es importante esa frase? Bueno, primero que nada porque esa cena es la cena pascual. Una cena en la que nadie se levanta y se va a la mitad de la cena, no. Sería una locura pensarlo. Qué falta de respeto, qué falta de sensibilidad. Pero hay algo más. Porque después leemos, entonces cuando salió, ¿salió quién? Judas. ¿Qué pasó después? Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Judas salió y Cristo comenzó a hablar del Hijo siendo glorificado. Y no es algo que sucede solo en la traducción, en griego también está ese énfasis de transición. Cristo esperó a que Judas se fuera para anunciarles y explicarles su gloria. Y después de los versículos que hablan de eso, leemos que Cristo les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y luego agregó: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Por eso la primera característica del fruto del Espíritu es amor, pero no un amor como de telenovela, no, un amor perfecto como el amor de Cristo. Y al amar como Cristo, la gente reconoce a Cristo en nosotros y nos identifica con Él. Por eso sabe que somos sus discípulos. Ese es el primer desafío, amar así. Y amar incluso hasta el fin, y amar incluso hasta la muerte, amar en el trayecto, amar incluso en la traición, en el dolor, en la sonrisa, en la amistad, alrededor de una mesa, en la soledad. Amar como Él ama. Por eso cuando leemos a Juan escribirnos acerca de un mandamiento nuevo, no es que Juan esté demandando algo y innovando las escrituras o agregándole, fue Cristo quien lo había pedido. Por eso dice que ese mandamiento es verdadero en Cristo y por eso es verdadero en nosotros, porque somos alumbrados con esa luz y esa luz nos exhibe. Así que si alguien dice estar en Cristo, que es esa luz que nos alumbra, pero aborrece a su hermano, no está en Cristo, está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz de Cristo, y para los que están en Cristo no hay causa de tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Por eso poco después dijo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuenta cuántas veces se menciona algo del amor en esta frase. Porque el amor es algo así de relevante y debe ser algo presente en nosotros y desde nosotros. Un amor como el de Cristo. Amar como Él es la característica que testifica lo que somos. Por eso es fruto del Espíritu. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto?